abordaremos los registros en particular, en especial sobre algunas cosas muebles que se consideran registrables por su valor. Y damos comienzo con el registro de aeronaves. Para eso retomamos una situación que hemos conocido en la lectura del módulo 4, que refiere a la compañía Skycom. Esta compañía Skycom se dedica a hacer vuelos privados de la provincia de Córdoba a otras provincias a nivel nacional. Y ha adquirido, a través de una inversión importante, un avión bimotor que será un avión que permitirá que haga estos vuelos privados, que tiene 8 plazas y que favorecerá al uso de la compañía a este tipo de transporte de personas dentro de lo que es el territorio nacional. Y respecto a estas cosas muebles registrables, que se denominan aeronaves, vamos a ver que diferentes hechos y circunstancias marcan antecedentes por los cuales era necesario crear un registro de aeronaves a nivel nacional. Uno de esos antecedentes son los compromisos que asumió el Estado argentino con la firma de diferentes tratados internacionales, como por ejemplo el Convenio de Madrid de 1926, el de La Habana de 1928 y el de Chicago de 1914, entre cuyas cláusulas figuraba una obligatoriedad de cada Estado participante de estos convenios de definir cuál era la nacionalidad de las unidades que, circulaban en el espacio aéreo de cada Estado. También encontramos otros hechos que tienen implicancia como antecedentes de la creación del registro de aeronaves. Uno de esos hechos es la creciente expansión de la actividad aeronáutica, que está en constante evolución. La historia aeronáutica del Estado argentino en el país tuvo manifestaciones en la creación de un posible registro de aeronaves desde un decreto del año 1925 que imponía la inscripción en la dirección que pertenecía a la Secretaría, ¿verdad?, de Aeronáutica en 1945 con la misma finalidad. Pero es recién a fines del año 1952 que se crea la Subsecretaría de Aviación Civil y a partir de ahí podemos decir que nace el Registro Nacional de Aeronaves. Este Registro Nacional de Aeronaves se institucionaliza a partir de la incorporación al Código Aeronáutico, ¿verdad? Y vamos a decir qué define o qué artículo del Código Aeronáutico define a las aeronaves. Es el artículo 1 que nos dice que se considera aeronave a los aparatos o mecanismos que puedan circular en el espacio aéreo y que sean aptos para transportar tanto personas como cosas. A su vez, vamos a decir que este Registro Nacional de Aeronaves tiene características particulares. En primer lugar, el efecto de la inscripción es declarativo, es decir, cualquier derecho real que se adquiera en razón de una aeronave nace fuera del registro y la inscripción opera solo para que sea oponible a terceros interesados. Respecto a esta necesidad de la oponibilidad a terceros interesados, vamos a decir que también es un registro no convalidante. Recordemos que en Argentina no existen registros que subsanen defectos. El procedimiento para realizar inscripciones referidas a contratos y a documentos que recaigan sobre estas aeronaves va a ser un procedimiento por escrito. Está centralizado territorialmente el Registro Nacional de Aeronaves y la técnica que se utiliza es la del folio real. Respecto a la clasificación de las aeronaves, la ley hace una primera distinción que nos otorga una diferenciación entre el servicio que presta la aeronave. Es decir, el criterio que nos permite distinguir entre una aeronave pública de una privada no es el sujeto al cual pertenece esa aeronave, si hablamos de una persona pública o una persona privada, sino que nos referimos al destino, al uso que tendrá esa aeronave, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Skycom, que era esta empresa que adquiere un avión bimotor para realizar traslados, vuelos privados dentro de la provincia y también en otras provincias aledañas a la de Córdoba, se trata de una aeronave privada. Podríamos decir que un ejemplo de aeronave pública serían aquellas destinadas para el uso militar, de la policía, de aduana,
¿verdad? A su vez existe una segunda clasificación que alude a la diferenciación entre aeronaves menores o mayores. Las aeronaves mayores son aquellas que tienen más de 6 toneladas y las aeronaves menores son las que tienen menos de 6 toneladas para su uso. Respecto a los efectos de la registración, es importante que podamos distinguir cuáles son las implicancias de registrar una aeronave en este registro. Y tiene que ver con la nacionalidad, es decir, la inscripción otorga nacionalidad a la aeronave, y a su vez también el efecto de la matriculación. La respuesta a ese interrogante está dado porque las aeronaves son cosas muebles registrables y solo se podrá proceder a la inscripción en el registro aquellos actos jurídicos realizados por instrumentos públicos o documentos privados autenticados. Y ahora, y en el marco del estudio del registro de buques, vamos a retomar una situación que se ha dado hace tiempo atrás y que tenía que ver con la fragata Libertad. Este era un buque militar de nuestro país, que es un buque escuela de la Marina Argentina, que fue detenido, ¿sí?, en el puerto de Gana debido a una orden judicial emprendida por acreedores de títulos de deuda de Argentina. Y entonces pueden surgir varios interrogantes. ¿Es la fragata Libertad un buque público o un buque privado? ¿Qué antecedentes existen respecto al registro de buques en la Argentina? Si bien sabemos que son cosas muebles registrables, ¿por qué tendrán un tratamiento especial, legal, diferente respecto de las cosas muebles en general? Comencemos entonces por definir qué es un buque. Según la ley, buque es toda construcción flotante destinada a navegar por agua. A su vez, distingue a los buques de los artefactos navales. Y vamos a decir que artefacto naval es cualquier construcción flotante auxiliar de la navegación, pero no destinada a ella, aunque pueda desplazarse sobre el agua en cortos trechos para el cumplimiento de fines específicos. Podría tratarse, por ejemplo, de un faro flotante. Y entonces, luego de tener definido el concepto de buque y de artefacto naval, vamos a entrar a la clasificación, tal como hicimos con las aeronaves. En la ley que encuadra el tema del registro de buques, se manifiesta que existen buques mayores o menores y también que existen buques públicos o privados. Otra vez, respecto a esta distinción, hacemos foco en el hecho del uso para el cual está destinado dicho buque. Por eso podríamos decir que la fragata Libertad es un buque público. Es importante saber que los buques públicos no se inscriben en el registro de buques. A su vez, los buques privados son aquellos que están destinados para el uso privado, con independencia de la titularidad del derecho de dominio respecto a ese buque. Y la capacidad de arqueo o la capacidad de tonelaje es lo que define o es el criterio que nos permite diferenciar a los buques mayores de los buques menores. Si tenemos una capacidad de más de 10 toneladas de arqueo, vamos a hablar de buques mayores. Y en caso contrario de buques menores. Y esta diferenciación es importante porque la ley le da un tratamiento diferente a los buques mayores respecto de los buques menores. El Registro Nacional de Buques funciona como un organismo dependiente de la Prefectura Naval Argentina y está a su vez del Ministerio de Seguridad. Entonces vamos a decir que el Registro Nacional de Buques cuenta en su organización con 3 divisiones. En primer lugar, vamos a mencionar el Contralor y Verificación Registral. En segundo lugar, la división Matrícula. Y en tercer lugar, la división Dominio. En materia de individualización de buques en el sistema argentino, vamos a decir que se establece el nombre del buque, el número de matrícula, el puerto de matrícula y también el tonelaje de arqueo como datos necesarios para individualizar cada buque que se inscribe. A su vez, se establece que ningún buque que sea similar a otro puede llevar el mismo nombre de otro buque ya registrado. Y la ley establece que todo buque debe asentar en un lugar visible la bandera nacional, su nombre, puerto y número de matrícula. Y ahora vamos a analizar el registro de otras cosas muebles que nosotros denominamos semovientes y que es otro registro en particular. Para conocer más acerca del registro de marcas y señales en materia de semovientes, vamos a retomar el concepto de cosas muebles semovientes, es decir, aquellas que pueden
por sí misma trasladarse de un lugar a otro. Vamos a decir en este caso que hablamos del ganado en particular. Y vamos a retomar una situación que hemos conocido a través de un artículo periodístico en una lectura de nuestro SAM. Esa lectura trae el caso de la caravana impuesta por SENASA para el caso de identificar a animales libres de fiebre aftosa. El relato periodístico que habla de esta caravana que impone SENASA centra su análisis en un tipo de señal, una técnica que utilizamos cuando hablamos de individualización del ganado, que denominamos señal. Y en este caso sería la caravana que se coloca en la oreja del ganado. Nuestra tradición, en respecto a la actividad agropecuaria, nos invita a abordar los antecedentes del registro de marcas y señales, y las primeras manifestaciones que nosotros tenemos en tal sentido son aquellas leyes particulares que se dispusieron a través de los cabildos de Santa Fe y de Buenos Aires. ¿Sí? Vamos a decir que por un acta, el Cabildo de Santa Fe en el año 1576 aprueba la existencia del uso de marcas a través del hierro candente para la identificación del ganado. Este sistema en 1577 se transforma en obligatorio. A su vez, en Córdoba se le reconoce también el uso de la marcación a través de hierro candente. Es el Cabildo de Buenos Aires el que le asigna también el carácter de obligatorio al hecho de marcar y señalar el ganado, ¿verdad? Y es a partir de entonces que surge un registro, que es el registro de marcas y señales, que se va afianzando y perfeccionando. Es así como encontramos el primer antecedente de un registro de marcas y señales en la Argentina a el año 1852, en donde se dicta un decreto en Buenos Aires que, además de prohibir el transporte de animales sin su respectiva guía, disponía que todos los jueces de paz de cada distrito debían llevar adelante un registro de las marcas y señales que se aplicaban al ganado de la zona. Así, los signos reconocibles que entrañan la marca y la señal tienen por objetivo que podamos individualizar, ¿verdad?, al ganado de manera colectiva, identificarlo de manera colectiva, pero no de manera individual a cada uno de las integrantes de ese conjunto de semovientes que pertenecen a un propietario. El panorama hasta el año 1983 era un panorama de normas dispersas en las distintas provincias respecto a la obligatoriedad de usar marcas y señales para individualizar al ganado de manera colectiva, y es entonces que surge la sanción que unifica a través de una ley nacional esta idea de marcar y señalar al ganado. Y surge la Ley de Marcas y Señales, que tiene como objetivo otorgar prioridad a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y reconocer, no obstante su limitación para brindar una suficiente protección al propietario del ganado, que es necesaria la identificación a través de una marca y de una señal para los efectos de la individualización colectiva. Y entonces, cuando hablamos de técnicas para la identificación de semovientes, decimos que en el registro lo que se inscribe es el diseño, ¿verdad?, aquel dibujo que será luego utilizado para marcar o señalar el ganado. Y la caravana es una de las técnicas utilizadas, ya que consiste en un dispositivo que se coloca en la oreja del animal perforando la membrana auricular. También se utiliza la marca, que es la impresión de ese dibujo o diseño que se efectúa sobre la piel, el cuero del animal, mediante una técnica de hierro candente o marcación en frío, pero que asegure su permanencia en forma clara e indeleble. Y también se utiliza la señal, que es una incisión o una perforación en la oreja del animal. Ahora bien, ¿qué pasa o qué sucede respecto a las técnicas que nos permiten individualizar a aquellos animales que son de raza pura y que no podemos ni marcar ni señalar? Entonces, para estos animales de pura sangre, como podrían ser aquellos equinos de pura sangre para carreras, ¿verdad?, que es uno de los conceptos que vamos a analizar y de los registros que vamos a analizar a continuación, se utilizarán técnicas que no sean invasivas respecto a la piel, el cuero del animal. Y entonces hablamos de lo que es el tatuaje, que normalmente se hace dentro del labio, ¿verdad?, del equino,
que ya está un poco en desuso, o también podríamos hablar de la técnica que sí se utiliza en la actualidad, que tiene que ver con la implantación del microchip en la parte del cuello del animal. Y entonces los invito a conocer y a retomar un artículo periodístico que nos habla del gran Studbook, ¿sí? Este artículo periodístico dice: ¿podría el Brexit afectar el principal registro de caballos de pura sangre? Este Brexit es la separación, ¿verdad?, del Reino Unido de la comunidad, y vamos a retomar este artículo porque nos habla del gran Studbook, que ha sido aquel que sobrevive a las 2 guerras mundiales, a la hambruna y a los conflictos con Irlanda del Norte. En este gran libro genealógico es donde se ha registrado durante siglos a los caballos de pura sangre británicos. Respecto entonces a los registros genealógicos, vamos a decir que la ley considera registros genealógicos a los actualmente existentes. Estos registros genealógicos funcionan a través de una organización que debe ceñirse a las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, que ejercerá su control a través de la Secretaría y del Ministerio de Agroindustria. El Studbook argentino fue creado el 30 de junio de 1882 y lo lleva adelante el Jockey Club. Este Jockey Club ha establecido un reglamento de carreras y establece también la obligatoriedad de inscribir a todos los ejemplares puros de carrera importados o nacidos en el territorio argentino que participen en pruebas hípicas o en la reproducción, verificando su edad, su filiación y su propiedad. ¿Y cómo se transmite el dominio de los caballos de pura sangre? Se perfecciona entre las partes y respecto a terceros mediante la inscripción en el registro de los respectivos actos y contratos, ¿verdad?, que responden a este registro genealógico. Estos registros quedan habilitados para cumplimentar la anotación de todos los actos de disposición y medidas precautorias y también gravámenes o restricciones que recaigan sobre estos ejemplares de pura sangre. Y entonces, respecto al Studbook argentino, así como todos los registros genealógicos, vamos a decir que se reglamentan su funcionamiento a través de leyes especiales. Y a su vez, en los registros de pura sangre, de caballos de pura sangre, vamos a decir que la tradición es reemplazada a través de una ley especial por lo que es la inscripción como modo constitutivo de la transmisión de propiedad, que solamente se perfecciona a través de la inscripción en el registro genealógico, que, como dijimos antes, hoy funciona a través de la entidad del Jockey Club. Así luciría el formulario de transferencia de dominio sobre Bijou. Entonces, imaginemos que concurre a la escribanía el señor Marcelino de la Vega. Va a comentarte que ha celebrado un contrato de compraventa respecto de un ejemplar de pura sangre, cuyo nombre es Bijou, que es hijo de Palomo Linares y Briosa. Es un ejemplar macho de pelaje alazán tostado que ha nacido en el año 2017 y que este señor Marcelino de la Vega adquiere en el Ara San Carlos, cuyo propietario es Vicente Fernández. Vamos a decir que Marcelino de la Vega exhibe el contrato de compraventa y solicita tu asesoramiento para que dictamines sobre la adquisición y el perfeccionamiento del derecho de dominio de Marcelino sobre este ejemplar. Entonces ahora los invito a resolver la actividad práctica. A la luz de lo que has estudiado en el módulo 4 en relación al sistema registral de caballos de pura sangre, te invito a dictaminar sobre el negocio jurídico, efectos y consecuencias jurídicas que se derivan de la compraventa que ha realizado el cliente a los fines de asesorarlo. Para ello, deberás guiarte por las afirmaciones que te comparto, de las que seleccionarás solo las que consideres correctas. Luego, elaborarás en un documento de Word de media página un asesoramiento por escrito a tu cliente, el señor de la Vega, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué acto jurídico presenta Marcelino de la Vega en la escribanía? ¿Qué partes se identifican en el negocio jurídico presentado? ¿Cuál es el objeto de la compraventa y cómo se identifica? ¿Qué efectos se producen en la firma del contrato? ¿Cómo se perfecciona la adquisición del dominio del señor de la Vega?
los invito a pensar sobre los conceptos relevantes que se deben tener en cuenta para una correcta resolución de la actividad práctica del módulo 4. ¿Qué tipo de efectos tiene el registro de caballos de pura sangre? ¿Será un efecto declarativo o constitutivo? Si siguiéramos este razonamiento, ¿cuándo nace el derecho de dominio del señor de la Vega respecto al ejemplar denominado Bijou? ¿Cuál es el modo suficiente respecto a la adquisición de los derechos reales sobre ejemplares equinos pura sangre? ¿Posesorio o inscriptorio? ¿Cómo se aprecia el principio de especialidad en el objeto en los caballos de pura sangre? ¿Son relevantes los datos genealógicos de Bijou en la compraventa que celebra de la Vega con el Aras San Carlos? A continuación, veremos un ejemplo de la resolución de la actividad que encontrarán disponibles también en el SAM. Informe de asesoramiento. ¿Qué acto jurídico presenta Marcelino de la Vega en la escribanía? El señor de la Vega presenta en la escribanía un contrato de compraventa de un equino denominado Bijou. Se trata de un caballo de pura sangre de carrera. ¿Qué partes se identifican en el negocio jurídico presentado? En el contrato de compraventa del equino se aprecia que las partes son comprador el señor Marcelino de la Vega y por parte de la vendedora el señor Vicente Fernández. ¿Cuál es el objeto de la compraventa y cómo se identifica? El objeto de la compraventa es un caballo de carrera pura sangre, alazán tostado, hijo de Palomo Linares y Briosa. En la actualidad, el microchip es la forma de identificación de los caballos de pura sangre de carrera, que ha caído en desuso la marca y el tatuaje. El pasaporte y libreta sanitaria equina son documentos que deben acompañarse junto con el certificado genealógico cuando se hace la transferencia de dominio de un caballo de pura sangre de carrera. ¿Qué efectos se producen con la firma del contrato? Con la firma del contrato se establecen los compromisos asumidos por las partes, el pago del precio y la entrega de la cosa. Sin embargo, como los caballos de pura sangre son bienes muebles registrables, con la firma del contrato del señor de la Vega no adquiere el dominio sobre Bijou. La compraventa que han celebrado de la Vega y Fernández se perfeccionará y será oponible para las partes y terceros con la inscripción en el Studbook, ya que se trata de un registro con efecto constitutivo. ¿Cómo se perfecciona la adquisición del dominio del señor de la Vega? La transferencia de dominio del caballo Bijou se deberá realizar mediante la correspondiente inscripción, dado que el registro de caballos pura sangre tiene efectos constitutivos. El registro de caballos pura sangre de carrera se llama Studbook y es un registro público que lleva adelante el Jockey Club en Argentina. El Studbook lleva adelante la anotación de actos de disposición, medidas precautorias, gravámenes u otras restricciones al dominio convenidas entre las partes u ordenadas por disposición judicial de los caballos de pura sangre.